Tenemos hambre y sed de ti, Jesús. Padre, que se cumpla el salmo, Señor. Cuando dijo David, Señor, mi copa está rebosando. Que en esta mañana se cumpla, Padre, nuestras vidas, Padre. Puedas ser lleno de tu espíritu, de tu presencia, Señor, de tu luz, de tu palabra, Señor, nuestras vidas, Padre. A ti te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre. La gloria, Señor. La honra sea solo para ti, Jesús. Así sea, Señor, hoy y siempre, Señor. Amén, Señor. Buenos días tengan todos. Dios les bendiga grandemente. Me da mucho gusto volverlos a ver. Dios les guarde. Qué bueno que les veo de nuevo, y por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios nos da el privilegio de venir delante de Él, alabarle, glorificarle, buscar su rostro, de corazón, de verdad, y hacer su voluntad. Aprender a hacer su voluntad. Queremos que Dios nos ayude. Queremos que Él, así como nos ministró en alabanza, yo le daba gracias, Señor, por su presencia. Los hermanos y el Espíritu nos ha enseñado algo. Lo más importante en una reunión es la presencia de Dios. Es lo más importante de una reunión. Lo más importante no es si viene el predicador, si viene el hermano tal, el fulano de tal. Lo más importante es tener la presencia de Dios. Podemos ser un lugar donde tenemos la costumbre de reunirnos y no viene la presencia de Dios, porque quizás no tenemos la disposición correcta. Tú te acordarás que cuando Jesús le dio la espalda al templo, 30 años después el templo fue destruido. Ese templo estaba abandonado de Dios. No en el año 70 después de Cristo, que fue destruido por Tito Vespasiano, sino desde antes Dios ya le había dado la espalda. Y qué importante es que la presencia de Dios esté en una reunión. Es muy importante, es lo más importante. Por eso cantamos y adoramos, porque Él es digno de alabanza, no es un relleno de la reunión, Él lo merece. Y así como nos ha ministrado, yo he podido palpar, sin ser místicos, la presencia de Dios. Vamos a buscar su guianza para el estudio de su palabra. Amén. Porque es importante que nosotros también aprendamos de su palabra y hacer su voluntad. No la voluntad de algún hombre o de un servidor, sino la voluntad de Dios. Vamos a orar primero para que el Señor nos ayude. Padre Santo, Padre eterno y bendito, Señor, te ruego, Padre, que tú nos ayudes en esta mañana preciosa, aunque nublada, Dios, que nos ayudes a estudiar tu palabra, Señor. Yo estoy seguro que si tú nos visitas, Dios, tú no quieres que salgamos de aquí sin provecho, Dios. El hombre y la mujer a veces deciden ir a comer a un restaurante, Dios, y no entran a sentarse ahí, a mirarse la cara y salir de ahí, entran a consumir, Padre. ¿Cómo va a ser posible que vengamos a tu presencia, Dios, y salgamos vacíos, o salgamos con una costumbre, una rutina, Dios? Padre, si nos tienes aquí es porque seguramente nos quieres bendecir también con tu palabra, Señor. Enséñanos tú, Señor. Padre, te ruego que me ayudes. Reconozco que no soy nada, no soy nadie, Dios. Tú sabes mejor que yo, Padre, y que los que están aquí, que no tengo nada que enseñarlos. Pero tu palabra y tu Espíritu Santo sí, Señor. Y pueden enseñarnos todas las cosas, todos los misterios de tu persona, Dios. Y te ruego que sea tu Espíritu el que nos enseñe, Dios. Y que la gente pueda verte a ti, Señor, de tu palabra. Y abra sus corazones, sus mentes, Dios, para recibir palabra. Que puedan decir en su corazón: esto no lo sabía, esto no lo entendía, Señor. Pero que seas tú, Señor, y no el hombre. Que seas reconocido tú, Señor. Todos aquí necesitamos de tu gracia y de tu ayuda para este estudio, Señor. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre, y te lo agradecemos todo.
En el nombre precioso y glorioso de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Pues vamos a continuar con el ciclo de los hijos de Dios que estamos viendo en la primera carta de Juan. Ya tenemos casi 2 meses teniendo una secuencia de estudios acerca de las características de los hijos de Dios. Empezamos viendo las características de la vida de pecado, de la justicia, quiénes son hijos de Dios según la palabra de Dios. Después pasamos a ver las características en cuanto al amor ágape en los hijos de Dios. Y en este ciclo vamos a empezar con la tercera y última fase de esta serie de enseñanzas de los hijos de Dios, que es en cuanto a la fe, ¿sí? Hoy mucha gente dice, yo tengo fe en Jesús, yo tengo fe en Dios, y mucha gente dice, soy hijo de Dios, ¿sí? ¿Y por qué crees que eres hijo de Dios? Pues porque siento un fuego en mi corazón, dice. O porque desde chico entendí las cosas y entendí la clase dominical, y porque Dios me ha dado la fe, ¿no? ¿Y cuál es la fe? Pues la palabra, pues yo creo lo que dice Dios del arca de Noé, que de Moisés, que de la Biblia, que de Jesús, y tengo fe. Vamos a ver nuestro texto base para nuestro estudio de esta mañana. Primera de Juan, capítulo 5. Este versículo que vamos a leer es una introducción a nuestro texto base. Dice, versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Repetimos. Todo aquel, dice la palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, eso es decir, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, alguien no puede decir, yo amo a Dios, pero Jesús no. Porque hay sectas que rechazan a la persona de Jesús, como el Hijo de Dios. Piensa que hay incluso religiones monoteístas, como el Islam, que solo creen en un solo Dios, pero no creen que este Dios haya tenido un hijo unigénito que fue enviado para morir por los pecados, y no aceptan esta instrucción. Entonces, ¿qué piensa de Jesús? Pues que es un profeta, un gran hombre de Dios, etcétera, etcétera, entre muchas otras cosas, pero no como el Hijo de Dios. Y entonces, en esta introducción de este versículo vemos que una característica de los hijos de Dios, como dice bien el texto, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. O sea, el Cristo significa ungido en el griego, que es la traducción que usaron los griegos para la palabra hebrea el Mesías, que significa el escogido. O sea, todo aquel que cree que Jesús es el escogido de Dios, es el Hijo de Dios, es el Cristo prometido, es aquel que fue enviado para morir por nuestros pecados. El que cree que Jesús es único, que no hay como Él, como diría Cantar de Cantares, es señalado entre 10,000, no hay nadie como Jesús, el que murió por los hombres. Es una convicción, es un pensamiento, una convicción de corazón. Dice la palabra que el que tiene esta fe, el que cree que Jesús es Cristo, es nacido de Dios. Y luego dice que el que ama al Padre, pues también debe amar al Hijo. Pero aquí es donde entramos en la gran controversia. Porque muchos dicen, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Sí. ¿Entonces crees en Jesús? No. ¿Y por qué? Pues porque a mí de chico me criaron que el Padre se llama Jehová y que Jesús era un Dios un poco más pequeño, etc. Entonces, ahí hay una incongruencia. ¿Sí? Entonces, ¿es hijo de Dios por eso? Según este texto, no. Ok, entonces, si hay gente que dice, yo soy hijo de Dios, ¿por qué? Porque desde chiquito me acuerdo que mi papá me llevaba al catecismo. Es más, desde chiquito mi papá y mi mamá me bautizaron en la iglesia. Pues yo no supe nada, ¿no? Ahí me tenían un rincón en la cuna, pero a mí me bautizaron. Y desde chico soy hijo de Dios. ¿Sí? Uno dice, yo soy hijo de Dios desde que nací. Ah, caray. ¿Y cómo está eso? Bueno, acá es que hay gente que piensa que es hijo de Dios por diferentes ideas. ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque mi papá es el predicador, porque mi papá es el pastor. Aún yo he enseñado a niños, ahora a mis propios hijos, diciendo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, ¿sí? Y el hecho de que haya hijos de hermanos o mis propios hijos, no significa que sean hijos de Dios tan santificados como dice la palabra,
Pero ellos, cuando crecen, se rebelan contra Dios, ellos pierden ese privilegio. Pero si ellos buscan a Dios, van a ser hijos de Dios, van a tener una relación directa con Dios. Hay gente que piensa que es hijo de Dios por diversos motivos, como por ejemplo las actividades que realiza. Hay gente que tiene pensamientos que es hijo de Dios por las actividades que realiza. Hay gente que dice, bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues aquí en el hospital hay gente que está a altas horas de la noche ahí durmiendo, y pues vamos a preparar un café y unas tortas. Y es bueno que hagan eso. El problema no es que le des de comer a alguien que tiene hambre, que tiene 2 o 3 días ahí en el hospital. El problema es lo que tú piensas cuando haces eso. Yo soy hijo de Dios porque hago esto. Y la palabra te enseña de que nadie es hijo de Dios, ni nadie alcanza la salvación por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Nadie lo alcanza así. Nadie diga, bueno, yo soy hijo de Dios porque un día el pastor hizo un llamado y me arrodillé y lloré y desahogué todo, y ahí sentí que Dios me tocó. Entonces, ¿en qué basa su convicción de que es hijo de Dios? En que hubo un momento que sintió un desahogo de su alma y lloró. Pero realmente eso es el hijo de Dios. Si quizás hubo una fe auténtica en Cristo, deberían haber evidencias, que es lo que vamos a ver. Deberían haber evidencias en cuanto a la fe de que es hijo de Dios. Pero si lloró mucho y se paró de ahí y fue a su casa y era el mismo demonio de siempre, la misma diabla de siempre, entonces ¿qué pasó ahí? Ahora, si se trata de llorar mucho, mucha gente va al psicólogo, hace una rabieta con el psicólogo le pone un punch y le dice, descarga tu ira, y empieza a golpear y te odia el punch. Lo mete en el cuarto y empieza a gritar, empieza a gritar ahí y empieza a desahogarse. Y mucha gente piensa que cuando pasa al altar, pasa adelante o ahí en su lugar, se cae, llora, piensa que por ese desbordamiento sentimental encontró una salvación, encontró algo. Pero la realidad es que su vida no cambia. Hay muchas formas de pensar que somos hijos de Dios. Muchas formas. El problema es si son bíblicas. ¿Sí o no? Si son bíblicas. Hemos visto evidencias durante ya 8 semanas, creo, acerca de las evidencias de los hijos de Dios. Vivimos la vida en pecado, la vida en justicia, la vida en el amor, que siempre lleva que todo es práctico, realmente todo es práctico. Todo es práctico. Nadie puede decir, bueno, pues yo soy hijo de Dios porque, no sé, tengo 2 años yendo a la iglesia y como nunca falto, y además soy puntual, ya el presbiterio me llamó y me dijo, hermano, como vemos que nunca faltas y estás aquí, pues pásale y forma parte del presbiterio. Y lo hace el diácono, lo hace el anciano, pero en su casa no ama a la mujer, no ama a los hijos, no tiene paciencia con los hijos, ni con el esposo, ni con la esposa. ¿No sucede eso mucho en el mundo? En la iglesia no es nuevo eso. Eso no es nuevo en la iglesia, no se aprende en la iglesia eso. Eso se trae desde casa. Desde casa se trae. ¿Cómo? Pues el esposo es igual de pecador en su casa, pero en el trabajo es el empleado del mes. En el trabajo es el preferido del patrón. ¿Por qué? Porque está muy así. Pero en la casa no es así. Entonces, no es algo que se aprende en la iglesia. Vamos a ver en la Biblia entonces qué es hijo de Dios. El texto dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Es una realidad. El que tiene fe en Cristo Jesús es nacido de Dios. Pero hay evidencias. ¿Qué es? La pregunta es, ¿qué es creer? ¿Qué es creer? Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Tú no ves a Dios con tus ojos de la carne, pero tú estás convencido con tanta certeza y seguridad. Tú estás tan persuadido de que Jesús está aquí ahorita mismo, porque la fe es así. No lo ves con tus ojos, no lo ves, pero la fe es convicción. No es autosugestión, como dice la psicología. Soy un campeón, soy un campeón, soy un campeón. Soy un buen marido, soy un buen marido, soy un buen marido. Y me voy a ir a cursos de psicología, algo, y soy bueno, soy bueno, soy bueno. Y luego va a la casa, explota y no, soy bueno, soy bueno, soy bueno. No es autosugestión, no es autoengaño. Es una realidad que tú estás seguro. Convicción. Tú puedes tener dinero en una de tus bolsillos sin billetes,
a través de una tarjeta de crédito y a través de un cheque, sin billetes, sin monedas. Pero tú no te sientes sin dinero, ¿o sí? No te sientes sin dinero. Si tú vas a un restaurante a comer y no tienes billetes, no tienes monedas, sabes que puedes pagar un almuerzo, porque aunque no tengas los billetes, tienes un plástico, y el dinero no está dentro de los plásticos. El dinero nada más tiene una variable que es tu NIP, y tiene una referencia a un banco y unos cuantos números ahí. Y el dinero es intangible, no lo ves. Alguien dice por ahí que el dinero no existe, pero realmente tú estás seguro de que puedes ir, sentarte, ordenar y pedir tu cuenta y pagas si tienes dinero. La fe es así, aunque no lo ven tus ojos, tú estás seguro de algo. ¿Qué es creer en Cristo entonces? Vamos a ver nuestro texto que va a ser fundamental en este estudio. Ya vimos como introducción de 1 Juan 5, que nos dice que, pues, que los que creen en Cristo son hijos de Dios, ¿sí? Bueno, vamos allá en el versículo 4, capítulo 5, versículo 4, dice el texto: porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Oye, ¿por qué eres hijo de Dios? Porque lo siento bonito, porque tengo 20 años en la iglesia, porque soy parte del presbiterio. No. Yo quiero saber si tú vences al mundo, y tú debes ver si yo venzo al mundo. ¿Cuál es la respuesta a los que son nacidos de Dios? ¿Cuál es la característica? Y tenemos aquí un punto muy importante. Todo aquel, no dice algunos, no dice los adultos espirituales, los maduros espirituales, no dice quizás los que tienen teología, los que tienen seminarios, esos son los que vencen al mundo. No, la palabra dice todo aquel que es nacido de Dios, aún el más bebé, el más pequeño, vence al mundo, ¿sí? Y uno podrá entrar en choque quizás con Corintios 4, que diga, pero ahí dice que nos comportamos como niños carnales y no como espirituales. Sí, pero la iglesia de Corinto ya tenía tiempo y no caminaba, no maduraba. Una cosa es que te conviertas hoy y en 20 años, bueno, no nos vayamos lejos, en 5, 3 años sigue siendo el mismo de siempre. No puede ser. Al menos mi bebé desde que nació no es la misma desde hace 6 meses. Y un recién nacido espiritual sería anormal y preocupante que digamos, no, pues nació de nuevo, pero su avance espiritual no se alcanza a ver. Una evidencia de los que son nacidos de Dios es que vencen al mundo, no quedan en empate con el mundo, no están derrotados del mundo. Entonces viene el gran desengaño de parte de Dios a muchas personas que se llaman cristianos y el mundo los trae como trapeador de aquí para allá, donde las pasiones les mandan, ahí están ellos, donde quieren sus pasiones. Pero soy hijo de Dios. ¿Y por qué? Pues mira mi camisa, aquí dice que yo amo a Jesús. Eso no importa. No importa lo que se haga por fuera. Si la realidad práctica no nos lleva a amar a Jesús como para hacer cosas que a Él no le agraden, entonces ¿qué está pasando con nosotros? Yo puedo decirle a mi mujer, yo te amo amor, pero si le suelto la cachetada, si le insulto, si le hablo ásperamente, si le trato con la punta del pie, ¿será que le ame? Oye, pero yo te amo, amor, porque tenemos 20 años de casados, 25, 30, 10 años de casados. Eso no es amor. Eso no es amor. Yo te amo, amor, te amo. Y mira las flores, las rosas, los chocolates, un viaje en el crucero para que estemos juntos, pero la esposa sabe que anda con una y con otra y con la otra. ¿Será amor? No es amor. No es amor. La palabra dice que nuestra fe, si somos hijos de Dios, si de verdad hemos nacido de Dios, algo empezó a ver diferente en nosotros. Un deseo constante de vencer al mundo. Y una resistencia a no ser pisoteados por el mundo. Un verdadero hijo de Dios siempre tiene un conflicto con el mundo. No hace, ¿cómo se le llama? Tregua con el mundo. No hace tregua con el pecado. Si queremos ser hijos de Dios, Dios te ordena algo. Tú no puedes hacer tregua con el mundo. ¿No dice la palabra de Santiago que todo aquel que se hace amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye,
se manifiesta ahí por escrito de una manera muy clara, en automático: yo soy ahora tu enemigo, Dios. Porque no hay medias tintas en el cristianismo. No hay medias tintas. No hay grises en el cristianismo. O eres frío o eres caliente. O eres frío o eres caliente. No hay tibieza. No hay grises. No hay medias tintas. O tomas a Dios en serio, real en tu corazón, y yo lo tomo en serio, real en mi corazón, o no lo tomas. Pero si tú quieres jugar con Dios, si yo quiero jugar con Dios, besar al mundo, besar la mejilla del Cristo, abrazar al diablo y quererme arrodillar delante de Cristo, ¿sí? Venir a la congregación, escuchar palabras y decir amén, 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 y llegar a la casa y ver cosas inmundas que ni el Espíritu Santo se atrevería a acompañarte a ver. Ni a mí ni a ti. ¿Podemos ser así con Dios? Si somos tibios, dice la palabra, Él que nos vomita. Y de hecho la expresión más correcta es: Dios siente náuseas. Y perdón por la palabra, cuando uno vomita o expulsa algo, no es porque le hace bien. El cuerpo lo está rechazando. Y así cuando Dios ve que alguien quiere jugar con Dios, quiere tratar de engañar a la iglesia, engañar a los hermanos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y el problema no es que seamos engañados nosotros, el problema es la imaginación de que podemos disimularle algo a Dios. Ese es un gran problema. No os erréis, dice la palabra. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es imposible. Es imposible. Entonces todo depende de tu corazón y del mío. La palabra dice que los que son nacidos de Dios vencen al mundo. Vencen al mundo. Hay una historia de Acán, que cuando Dios entregó a Jericó a los israelitas a través del liderazgo de Josué, se cayeron los muros y barrieron con la ciudad, y Dios les dijo: no toques nada ahí, es inmundo, no toques nada ahí. Y dijo: reserva el oro para las cosas de Dios, no toques nada, luego ya te tocará tu parte en las que siguen. Pero esta primera batalla, todo el botín de oro, de plata, de piedras preciosas va a ser para Dios, y lo demás no lo toques. No tomes nada para que no te contamines. ¿Y qué hizo Acán? Dice que codició un lingote, codició un manto y venga para acá. Y él agarró en su casa, en su cabaña, en su tienda, y la enterró en medio de su tienda y dijo: nadie me vio, no me vio el pastor. O sea, no había pastor, ¿no? Josué, pero haciendo hablar un poco contemporáneo. No me vio el diácono, no me vio el hermano, no me vio la hermana, no me vio nadie. Dios nos está viendo. Dios nos está mirando. ¿En qué consiste tu cristianismo? ¿En lo que vean de mí o en lo que Dios ve de ti? ¿En qué consiste el cristianismo verdadero? Y dice la palabra que Dios no soportó esto. Y cuando vino Jai, el siguiente adversario, o mejor dicho, fueron a enfrentar a Jai, Josué no consultó a Dios, dijo: pues si empezamos a Jericó, pues Jai está chiquito, hermano, ni mandes todo el ejército. Y dice que volvieron avergonzados y derrotados. ¿Por qué, Señor, nos pasa esto? ¿Por qué nos vencimos? Y Dios le dice: ¿de qué lloras? ¿De qué te quejas? Hay pecado en medio del campamento. ¿Por qué no vence la iglesia muchas veces? ¿Por qué no lucha el cuerpo de Cristo y obtiene una victoria? ¿Por qué? Porque hay pecado en medio del campamento. Si algo Dios nos está enseñando es que para servir las cosas de Dios tenemos que guardar nuestras vidas. Y aún subió un pecado, confesarlo, porque a Dios no se le puede engañar. Y el punto es el siguiente: si queremos ver que la iglesia avance, que el cuerpo de Cristo avance, que tu vida espiritual sea de victoria, un cristiano está llamado para ganar, no está llamado para perder. Un cristiano está llamado para ir hacia adelante, no para retroceder. Está para avergonzar al diablo, no para ser avergonzado por el diablo. Un cristiano siempre está consciente de esto, que el diablo está detrás de tu cabeza. Y tú siempre debes levantar el estandarte de Cristo y decir: aquí no vas a botar cabeza de nadie. Porque tú debes de pararte en las cosas de Dios. La actitud del Evangelio nos lleva a ir hacia adelante. Porque tenemos aún a alguien que ya nos marcó el camino. Alguien que ya venció, que ya logró la victoria. Es Jesucristo. Es Él.
Aún mucha palabra nos enseña que el camino a la victoria y de vencer es obrado por el Espíritu Santo, porque nos dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos da espíritu de cobardía, sino poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si viene el mundo a aplastarte y te vence por falta de amor, te vence por dominio propio, te vence por miedo, por cobardía, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está la victoria? ¿Dónde está el poder? Pablo decía de otra forma: el reino de los cielos no consiste en palabras, no consiste en lo bonito que yo hable, consiste en poder. En poder. ¿Y sabes dónde se pone el poder? Hermanos, vamos al poder de Dios. Agarra el hermano, le rasca la guitarra. Si tuviera aquí una batería, pum, 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 y todos brincamos, todos movemos la melena. El poder de Dios. Eso es fantasía. Son fábulas eso. Eso no sirve. ¿Dónde se ve el poder de Dios? Allá afuera. Ahí se ve el poder de Dios. En las tentaciones, en las pruebas. Y vamos a ver entonces, con la ayuda de Dios, qué es vencer al mundo. Fíjate cómo dice el texto: porque todo el que es nacido de Dios, todo, vence al mundo. Y esta es la victoria. Aquí te da como que te dice la clave, te dice el secreto de la victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. La palabra vencer viene de la palabra griega Nike. Nike es un personaje en la mitología griega que significa victoria, significa vencer, ganar, ¿sí? Significa ganar. Entonces, inclusive en la estatua de la diosa Atena, ella tiene en su mano a Nike, y de ahí sale una marca de ropa deportiva. Y esta victoria representa que tienes de ganar. Tienes de ganar. La palabra griega Nike significa vencer, lograr llegar a la meta, lograr vencer sobre tus adversarios, salir victorioso. Cuando en las carreras olímpicas de la antigua Grecia llegaban aquellos hombres corriendo, los que corrían, los que saltaban, y los primeros lugares se inclinaban y recibían la corona ahí hecha de plantas y de hojitas, y recibían los aplausos porque lograron obtener por lo que estaban luchando. Un cristiano tiene una lucha. Efesios capítulo 6 te dice que tu lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes, contra el mundo. Ok, ¿qué es vencer al mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Cuál es tu adversario, el mundo? Cuando dice la palabra mundo, del griego cosmos, significa más que nada el sistema, el rediseño del diablo de las cosas del mundo. No se refiere al cielo, al mar, a los árboles, a los bosques, a las playas. No se refiere a eso, sino se refiere a las cosas que existen a tu alrededor, que es un rediseño del diablo para que la gente y para que tú te pierdas. Cuando tú vas aquí en el mercado, tú puedes ver el rediseño del diablo en nuestra sociedad, en todo el mundo. En cada puesto de revistas se empieza a ir pornografía. Eso no había hace 10 años, pero ahorita todos exhiben pornografía en las calles. ¿Sí? En los carteles de publicidad, en el periférico, hay mucha inmoralidad sexual. ¿Sí? En las televisiones, en las novelas de quizás hace 15, 20 años, no se veía a 2 hombres besándose, a 2 mujeres besándose, y hoy es natural. La política, sabemos que lamentablemente muchos, no digo todos y no quiero creer que todos, pero muchos de nuestros políticos y nuestros gobernantes están corrompidos, muchas de nuestras leyes están distorsionadas. Habacuc dice que el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia en Habacuc capítulo 1. El impío asedia, que quiere hacer las cosas buenas, está detrás de él, lo está tosigando, y la justicia no sale bien. No es excusa. El mundo es un rediseño del diablo para que tú y yo nos perdamos. Pero ¿qué es vencer al mundo? ¿Qué es vencer al mundo? Yo he visto gente, no lo critico como algo que esté mal en sí mismo. No está mal en sí mismo.
una playera, una calcomanía, un cuadro en tu casa. Aún yo tengo cuadritos, no muchos, pero hasta me gustaría tener algunos. Pero hay gente que pone ya más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sí? La calcomanía, hijos de Dios. La camisa, Dios te ama y a mí más, dice. O sea, un montón de cosas que la gente busca, prendas, llaveros, fundas, calcomanías, recuerditos, lo que tú quieras. Y piensa que está caminando quizás como cristiano. Como cristiano. Y repito, el problema no es esto. No quiero que cuando vayas a tu casa que tengas una camisa con un pasaje bíblico la quemes. No estoy hablando de eso. Sino que realmente es algo práctico, algo real en tu ser. Dios no quiere que se quede por fuera la realidad de la palabra, sino que fluya desde lo profundo de tu alma. Voy con mi camisa de que Dios te ama, Jesús me ama, en Jesucristo somos más que vencedor, y me dice un amigo, ven, te voy a mostrar esto, algo inmoral. Vamos. Me habla una mujer, te habla un amigo inmundo, te comparte un vicio. Ay, sí, perdóname, Señor, tú sabes que yo no puedo. Y mucha gente dice esto, no se puede, no puedo dejar de pecar, no puedo dejar de hacer lo malo, no puedo dejar de insultar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar la pornografía, no puedo, pero aleluya, soy hijo de Dios. Es incongruente totalmente, ¿sí? Es totalmente irracional. Dice la palabra que de una misma fuente no puede brotar agua dulce ni agua salada. Es imposible. ¿A poco tú cuando abres la llave dices, ay caray, Señor, ¿qué me va a salir hoy? ¿Agua de mar o agua potable? ¿Verdad que no? Tú sabes que cuando abres la llave te va a salir agua potable. ¿Sí? Y tú sabes que cuando vas a la playa y te estás ahogando y te tragas un bocado de agua, sabes que no te tragas agua potable porque te arde luego todo en la garganta. Es imposible que alguien que sea hijo de Dios esté dando frutos constantes de impiedad. Y es incongruente que uno que sea pecador esté dando frutos de justicia, a menos que se vuelva hija de Dios. Un pecador no puede pecar, sí podría pecar, pero no es su vida práctica, no es su forma de ser. Siempre está procurando la santidad. Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie va a ver al Señor. Nadie. Y fíjate cómo es excluyente y es general. Así como dice que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo, es general. Todo cristiano debe vencer al mundo. Y dice la palabra que el que sin santidad nadie verá al Señor es general y es excluyente. Todo aquel que comete pecado, dice la palabra como estudiamos, está infringiendo la ley a cada rato y manifiesta que es un anarquista de Dios, para con Dios, no quiere sujetarse. Ok. La victoria. Un cristiano siempre debe estar victorioso, siempre. Si es derrotado, no pierde la guerra, perderá una batalla, pero no es derrotado. Ahora, si tú eres derrotado, tú no tienes poder. ¿Qué es el poder de Dios? ¿Qué es la victoria? Vamos a ver unos ejemplos de qué es vencer al mundo, qué es estar luchando contra el mundo, qué es ganarle al mundo y qué es estar en contra del mundo y salir victoriosos. Y vamos a verlo con un ejemplo de todo lo contrario, cuando uno es derrotado. Vamos a ver 2 de Pedro, por favor. Ahí un poquito antes, capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra, ¿ya lo tienen? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua, ¿sí? O sea, ves una fuente, ¿no? Quieres jugar con el agua, tomar agua. Ves había un manantial, vas, ya no hay agua, está seco. Nubes empujadas por la tormenta, o sea, no son nubes que están estáticas, sino que conforme el viento las mueve, ahí van, están yéndose.
para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, la condenación eterna. Está hablando de personas. Pues hablando palabras infladas, o sea, hablan como si supieran mucho, como si tuvieran mucha inteligencia, como si tuvieran mucha filosofía y mucho raciocinio. Pues hablando palabras infladas y vanas, o sea, que no sirven, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Había gente que había vivido en el error y estaban saliendo del error, pero estos que son llevados de aquí para allá, fuentes sin agua, como que dicen, mira, Dios dice esto, Dios dice aquello, Dios te habla así, y quizás el otro, wow, ¿no? Palabras infladas y vanas. Pero ¿qué hicieron? Que con concupiscencias de la carne, no, eso no está mal, eso no es problema, eso es poco a poco, y disoluciones, problemas, pleitos, divisiones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno, derrotado, es esclavo del que lo vence. Está muy claro, ¿verdad? El que es vencido por alguno es esclavo del que lo vence. O sea que si alguien dice, Cristo te va a ayudar, Cristo te va a salvar, Cristo... Oye, ¿por qué tú no has dejado esto? ¿Y por qué tú no has dejado tu forma de ser, tus mentiras, tu mal carácter, tus vicios? Pero es que Cristo te va a ayudar. Son palabras vanas, infladas. No se puede dar lo que no tienes. Entonces, en primer lugar, ¿qué tienes que buscar tú? Ver si tu vida es constante en la derrota. Porque si eres vencido por alguno, es esclavo del que te vence. Hermanos, dejen la mentira. Y luego uno va en el internet a ver cosas inmundas. Me escondo en el baño. A ver, bueno, ese es de los viejitos. Me escondo en el baño y ver cosas. Tengo pláticas inmorales. ¿Creen que Dios no nos ve? Yo creo que Dios no me ve. ¿Creen que Dios no se da cuenta? Y luego voy y tengo el atrevimiento de decir a otro, oye, acepta a Jesús, venga a Cristo, etcétera, etcétera. Y quizás la otra persona venga con corazón sincero, se convierta antes que uno. ¿Por qué? Porque no se trata de cuánto sabe, cuánto tenga el conocimiento, sino se trata de qué transparente quiere ser con Dios, tan honesto con Dios. ¿Cuán honesto eres tú con Dios? ¿Cuán honesto soy yo con Dios? Dice la palabra, si tú eres derrotado constantemente en una actitud, en una conducta, en un pecado, es que yo soy hijo de Dios, me dijo una vez un borracho, hace tiempo, hace más de 10, 12 años. Sí, le dije, sí, soy hijo de Dios. Y empecé a llorar, y estaba tomado. Y agarró y levantó la camisa y me mostró aquí un tatuaje de un Cristo. Mira, lo amo tanto que hasta me hizo un tatuaje de él, me dice. Ok, pero estaba ebrio, estaba tomado. Si tú eres esclavo de algún vicio, de algún pecado, estás perdido. Eres esclavo. No lo niegues. De lo que sea. ¿Cuál es la realidad espiritual? Esclavo. Esclavo. Viene tu amo, el vicio, el pecado, la mala actitud que quiera, y te dice, sométete. Viene en forma de un amigo que te invita un cigarrito, que te invita a una fiestecita mundana, que te invita a ver una fotito ahí inmoral, un videíto ahí blasfemo, que se burla de ti y estás así tentado a negar a Cristo, para quedar bien con los amigos, con las amigas, o lo que sea. Viene en forma y estás cayendo y cayendo y cayendo. Es esclavo del que lo vence. Es esclavo del que lo vence. Si eres un esclavo del pecado, tú necesitas ayuda. Si yo soy esclavo de algún pecado, yo necesito auxilio, necesito liberación, libertad en Cristo. No niegues la realidad. No abracemos el engaño. No sigamos diciendo, pues todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Ya lo estudiamos hace unas semanas. Y si eres un esclavo del pecado, eres un esclavo del diablo y de Satanás.
eres un esclavo de algún demonio. Nos trae ahí como esos hombres que van a los parques con sus cachorritos, que se quieren ir por allá y vente para acá, te hacen. Quiero buscar a Dios y vente para acá. No te mueves porque yo soy tu Señor. Te dice tu pecado, tu vicio, lo que tú quieras. Una mala actitud, una mala conducta de cobardía, de miedo, de violencia, de mal carácter. ¿De qué sirve chillar tanto si no somos libres? Ojalá lleguen lamentos reales de nuestro corazón, llorando, lamentando, aborreciéndonos primero, para que Dios nos tenga una libertad completa. Completa. No, porque si Dios ve que yo me pongo a llorar ahí y no deseo la libertad en Jesucristo, no deseo esa libertad. Solo quiero ahí la emoción. Solo quiero ahí quizás de manifestar que yo también sé algo de Biblia que es, y no somos libres del pecado. Somos nubes sin agua ahí, va a ver gente a ti, gente que espera de ti ayuda, comprensión, protección, como padre de familia, como madre de familia o como hermano. Viene a ti, eres una nube seca, una fuente sin agua. Se voltea la esposa toda triste y amargada, los hijos todos tristes y amargados, porque el que debe ser bendición en una casa, un hogar, un padre, una madre, un hermano, no lo es. Pero dice, habla palabras infladas. Y esa es una evidencia. Un verdadero hijo de Dios vence al mundo. Cuando uno viene a Cristo, en la película El Progreso del Peregrino y en el libro El Progreso del Peregrino, dice la palabra que vienen cargados, dice la historia, según la parábola de Juan Bunyan, que viene con una carga inmensa de pecados. Y cuando llega a la cruz de Cristo, porque literalmente llega a una colina donde hay una cruz, ahí cree de corazón que Jesús murió por él, y ahí solo las ligaduras de la carga se desatan, y como consecuencia la carga pesada, gigante que tenía en sus espaldas, cae. Se cae la carga y queda libre. Queda libre. Si tú sientes el peso del pecado encima, ¿eres libre? ¿Vences? Estás yendo un paso hacia adelante. Pedro dice, añadida a vuestra fe, virtud. Y esa palabra virtud era esa osadía que cuando estaban en las guerras antiguas, que ahorita no son como las de ahora, que se mandan bombas por control remoto. No, las guerras antiguas cuando se peleaba cuerpo a cuerpo y estaba la fila de soldados de un lado y en el otro extremo del campo la fila, y cuando se daba el sonido de guerra de la trompeta, es el primer paso que daban los soldados. Y avanzaban, y avanzaban, y avanzaban. Y cuando se daba la orden de arremeter a la guerra, los que están en la caballería y los hombres, se oía la trompeta, entonces gritaban y corrían, y el otro ejército corría y había un choque tremendo. Así debe ser la iglesia, así debe ser el cristiano, pero lamentablemente vemos las cosas al revés. Viene el diablo, viene el pecado, todos nos escondemos y corremos. Eso no significa que vamos a ser temerarios ni vamos a tentar a Dios, ¿no? Voy a ir aquí en un lugar, aquí en la 50, voy a predicar a las mujeres que comercian con su cuerpo, y tu concupiscencia es la inmoralidad sexual. No, tampoco tiendes a Dios. Pero lo que sí puedes decir, cuando el pecado venga a ti, tú lo vas a confrontar, tú vas a evadirlo, tú vas a vencer al mundo, no el mundo te va a vencer a ti. Vamos a ver otro ejemplo muy interesante este. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es esclavo del que lo vence. ¿Sí? Vamos a ver Romanos capítulo 7, uno muy conocido igual. Romanos capítulo 7. Versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y alguien dirá, ¿ya ves? O sea, la ley es espiritual, pero yo soy carnal de por sí. Yo de por sí soy carne, ¿sí? Pues creo que ninguno de aquí es de palo, pero bueno. Dice, mas yo soy carnal. Y fíjate la expresión que dice, vendido al pecado. La ley de Dios, ¿qué es?
es espiritual. El hermano, cuando dio la introducción, hablaba de la ley, ¿no? Dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Está hablando de la palabra de Dios. Y dice, esto es espiritual, viene de Dios, viene del cielo. Pero nosotros, ¿qué? Somos carnales. Y aquí está hablando, fíjate, vendido al pecado. La versión Reina Valera 1602, un servidor tiene una de esas. Aquí también el hermano tiene una de esas. Dice, vendido como un esclavo al pecado. Y en el griego original, esa es la traducción más correcta. Vendido como un esclavo al pecado. ¿Qué leímos en 2 de Pedro? Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. Y aquí dice, yo sé que la palabra de Dios es espiritual, pero yo soy un esclavo que tiene como señor al pecado. Yo soy vendido al pecado, según la costumbre de la antigüedad, donde se comerciaba con personas, es la esclavitud. Y dice la palabra 15, ¿cómo se sabe que es un esclavo? Fíjate, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. O sea, no hago lo que quiero. ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer él? ¿Quiere hacer el pecado? No, sino lo que aborrezco, eso hago. O sea, hay cosas que están mal, que sabe que ya está mal, que no quiere hacerlas y las termina haciendo. ¿Y sabes por qué? Por esclavo. Por esclavo o esclava en alguna área de nuestras vidas. Muchos utilizan este pasaje para decir, por eso seguimos pecando. Y ahí te vamos a ver, porque la palabra dice una regla de hermenéutica, que un texto no se puede leer sin su contexto. No puedo yo sacar una doctrina leyendo unas líneas de la Biblia. Tengo que leer el contexto para ver de qué está hablando. Y fíjate cómo dice, verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, o sea, si ya no hago lo que quiero hacer, si lo que no quiero hago, me doy cuenta que la palabra de Dios tiene la razón. Es lo que está diciendo, apruebo que la ley es buena. Es verdad lo que dice. La ley es buena, verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aquí no se van a confundir y decir, pues yo tengo bipolaridad. Porque hay gente que dice, es bipolar. ¿Y qué es bipolar? Que cuando está contento y lo está hecho un demonio. Y luego es una paloma y luego es un cocodrilo. Eso no es bipolaridad. Vamos a buscar la bipolaridad en la Biblia. Ese término creo que, no sé si lo acuñó Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Pero este hombre, antes no había nada de eso, la bipolaridad. La realidad es que o eres esclavo del pecado o no lo eres. Hay gente que puede estar muy contenta, muy feliz, pero cuando dice reventar, aguas, todos van a su lado, porque tiene un carácter el Señor. La señora tiene un carácter. No lo vayas a hacer enojar. Pero si al rato estaba contento o contenta, es que es bipolar. Nada de eso. Es esclavo del pecado. Es esclavo de la amargura, del odio, del rencor, de cualquier otra cosa. Aquí no vayan a pensar que hay un dualismo ahí en uno, no, nada de eso. Y fíjense cómo dice aquí, sino que habla de que uno es esclavo. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, habla de tu persona, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, este cuerpo que tú tienes no es tu verdadera persona. Tu verdadera persona es tu alma, es tu mente, es tu alma. Y la eternidad está en tu alma. ¿Por qué? Porque si esto fuera tu realidad, pues nos iríamos con tu cuerpo al cielo. Pero la palabra dice que lo corruptible no hereda lo incorruptible. Lo corruptible, ¿qué pasa? Se lo come el gusano con tenedor y con trinchante. Pero lo demás, el alma es el que se va con Dios y es juzgado, y ahí depende a dónde va a ir. Entonces, si te fijas, cuando dice el pecado que mora en mí, o sea, hay algo en mi carne que reside, es un residente, que hay algo en mí. No es un demonio, no es como un órgano, no está en la sangre, sino es una tendencia, es una esclavitud, es un hábito.
Si desde chico tú veías cosas inmundas, cuando seas grande, esas van a ser tus concupiscencias. Si desde pequeño tú eras un ladrón y robabas y tu papá se reía de ti, tu mamá se reía de ti, pues de grande vas a ser ladrón. Si desde chico tú le dabas sus manazos en la cara a tu mamá y tu papá, en vez de castigarte, disciplinarte, ay, mi niño, y a los 15 años, mi niño, no, le está dando sus trancazos, se casa, estopea a la mujer, son sus concupiscencias. Y tu carne está viciada, como dice el apóstol en otras partes. Es el viejo hombre viciado con sus deseos y sus pasiones desordenadas. No tiene dominio propio. Y fíjate lo que dice acá. De manera que ya no soy yo que les caigo el pecado que muere en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay dos cosas que residen en esa persona en Romanos 7. Es Pablo que está hablando. El mal que está en mí. Y al mismo tiempo, el querer hacer el bien. Mi voluntad quiere lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Respuesta, verso 19. Porque no hago el bien que quiero. ¿Qué es lo que su voluntad? ¿A dónde está inclinada su voluntad? Su voluntad, sus deseos, ¿a dónde están inclinados ahora? Su voluntad, no su carne, al bien. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Hago lo que está mal. ¿Cuántos de nosotros en el camino de Cristo, hermanos, no me dejar engañar? ¿Cuántos no pasamos por eso? Cuando Dios empezó a despertarnos. Antes pecamos, íbamos de aquí para allá, el baile, el vicio, la droga, el alcohol, las mujeres, lo que sea. Nadie nos acusa, nada, todo bien. Pero de repente Dios por su gracia, ¡pum!, te trae un texto, una predicación, un CD, y como que no te gusta que te digan la verdad, pero es la verdad. Y luego empieza a tener un conflicto en tu corazón. Señor, quiero hacer las cosas bien. Y luego pecas, y luego estás chillando ahí, o uno va y se pone ahí en la mesa a chillar, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Te he quedado loco, ¿qué me está pasando? Porque no hago el bien que quiero. Yo te hago la pregunta, ¿este es un cristiano victorioso? Según de primera de Juan capítulo 5, verso 4. ¿Está hablando de él? No se habla de él. ¿Sabes de qué está hablando? Es el apóstol Pablo que está hablando. Pero el contexto de Romanos 7 se lee desde el 6, 7 y 8 para entender de qué está hablando. Está hablando de alguien que sabe Biblia, pero no conoce la gracia. No sabe que es ser amado por Cristo. Solo sabe. Y su mente ya empezó a reprobar sus actos. Solo lo sabe. Pero su corazón pecaminoso está inclinado al mal. Y fíjate cómo dice. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Y repetimos, no está hablando de una bipolaridad ahí imaginaria, sino está hablando del conflicto que hay entre la voluntad y los hechos de tu carne. Así que, queriendo yo hacer el bien, fíjate, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a obedecer la palabra de Dios. Tengo una determinación. Voy a hacer las cosas bien de ahora en adelante. De aquí es cuando viene el gran conflicto de muchos de nosotros que pasamos. Un gran conflicto y un estado miserable en la situación de nuestras almas sin Dios y en el pecado. Ahora sí, Señor, me voy a entregar a ti. Y hacemos todo, y ahora sí vamos a ser serios con Dios. Así nos tocó a muchos de nosotros que venimos a Cristo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿De qué ley está hablando? ¿De la ley de Dios? Al principio que dijo, la ley de Dios es buena. La ley de Dios es buena. Es espiritual, yo soy el carnal. Pero aquí dice, hallo esta ley. No está hablando de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley? Que el mal está en mí. Hay una ley. Que en los hombres sin Cristo, el mal está en ellos. La palabra dice que el corazón del hombre es ¿qué? Malo. ¿Desde cuándo? Desde su juventud.
Y aún dice que la rebeldía, dice el Proverbios, está ligada al corazón ¿de quién? ¿Del anciano? Del muchacho. Desde muy temprana edad nos apartamos de Dios. Nos alejamos de Dios, nos viciamos de muchas cosas. Ahora quiero hacer la voluntad de Dios y ¡pum! Viene un choque, conflicto. Ay, esta ley. Quiero regresar a lo de antes. Verso 22. Porque según el hombre interior, el interior, ¿qué pasa cuando lee la Biblia? ¿Qué pasa cuando escucha la prédica? ¿Qué pasa cuando oye las alabanzas? Según el hombre interior, ¿qué? Me deleito en la ley de Dios, disfruto, me gusta, sé que es la verdad, pero no lo puedo vivir. ¿Qué me pasa? ¿Qué pasa conmigo? Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Una ley en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una lucha. Ahora yo sé qué es lo que hay que hacer. Ahora yo sé qué es lo que debo de hacer. Sé cuál es la voluntad de Dios. Pero en mi pecado quiero seguir haciendo lo malo. Pero ¿quién gana en esta guerra? El pecado. Oye, pero no tenías todas las de echarle ganas. Y esa es la gran desilusión que uno se encuentra. Que sin Dios no puedes. Si Dios no completa la obra que tú iniciaste con tu voluntad, y ese arrepentimiento y esa fe también vino de parte de Dios, pero si Dios no completa la obra, no como dice Ezequiel, quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Como dice Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto y un espíritu recto dentro de mí. Si Dios no hace la obra, oh triste realidad, eres un esclavo, no puedes. Es como el esclavo que está en su casa, joven, 18, 17 años, de la antigüedad, que podía ver a los hijos de su amo jugando, brincando, saltando, montando a caballo, ahí en la hacienda de aquí para allá, y él sabe que no puede, porque no tiene los derechos. Y si desobedece, es azotado, y es regresado a su labor, porque está sometido a esclavitud. Y muchas veces el pecador sin gracia, cuando entiende la palabra de Dios, cuando entiende la voluntad de Dios, cuando se quiere arrepentir de corazón, y puede ser muy sincero, muy honesto, muy honesta, pero encuentra ese choque. No puedo. Me llevo cautivo a lo que no quería hacer. Y luego vamos al ropero, a la cama, al suelo, a llorar. Yo viví esto mucho tiempo. Cuando Dios despertó mis ojos por su gracia, y me di cuenta que estaba yo bien perdido con todo de ser el hijo del predicador y ir a una iglesia y todo lo demás, los jóvenes, estaba yo bien perdido, muy perdido. Y ahora voy a hacer la voluntad de Dios y me voy a entregar de lleno, no por mi papá, no por mi familia, no por lo que piense de mí, voy a hacerlo de Dios personalmente. Triste realidad. Si pones tu esfuerzo, tú te das cuenta que necesitas a Dios. Necesitas a Dios, solo no puedes. Sola no puedes, no puedes sola. Necesitas algo más grande. Necesitas un poder de ahí arriba. Verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo es el estado de una persona así? ¿Es victorioso como el 1 Juan 4? No, es un miserable. Yo cuando lo leí, ¿sabes qué pasó conmigo? Yo lo leí en el cuarto de la casa de mis padres, que era mi cuarto. Yo tenía como 21 años más o menos. Yo terminé llorando, porque es como si Dios me dijera: tú eres este, sabes mucho, pero no tienes la gracia. Eres vencido constantemente, eres vencido, eres derrotado. El diablo tiene sus dos pies en tu cara y se ríe de ti, porque tú caes cuando Él te llama.
Tú caes a tu pecado cuando te busca. No tienes poder. ¿Sabes cuando clamas de verdad? Cuando te das cuenta que estás allá abajo. Ahí clamas de verdad. Ahí lloras de verdad. Ahí las lágrimas ya dejan de ser lágrimas sentimentales o de cocodrilo. Son lágrimas de angustia, de dolor, de frustración, de que tú no puedes solo, de que necesitas ayuda. Necesitas algo nuevo en tu ser. Algo diferente. Algo nuevo. Miserable de mí, miserable de mí, miserable de mí. ¿Por qué no venzo? Porque soy un miserable espiritual. Soy un esclavo espiritual, vencido espiritual. Quiero ir a Dios y tengo un grillete en el pecado que me sostiene. Y no vas porque tú eres mío, eres el diablo y le perteneces. Bendito sea Dios porque Jesucristo venció al diablo en la cruz. Jesucristo venció al diablo en la cruz y derrotó a la muerte y al pecado por ti y para mí. ¿Recuerda cómo dice la carta de Juan? Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Esta es la clave. Que vence al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. ¿Cómo alguien alcanza la libertad total y el poder contra el diablo? ¿Cómo uno la alcanza? Es cuando vienes al conocimiento real de Jesucristo en tu vida. Y te das cuenta, tú te das cuenta. Porque así como te das cuenta que eres un esclavo, porque eres derrotado, cuando ves que viene el pecado, y esta vez tú dices, no Señor, y con un poder y un vigor en tu alma que tú nunca conocías, nunca tenías. Tú nunca habías entendido algo parecido, pero cuando entendiste la gracia de Dios, que no siendo nada, Jesús te tomó mucho valor. No importa que tan perdido y perdida hayas estado, eres tan amado por Dios y murió por nosotros y entregó su cuerpo por nosotros. Su sangre, su cuerpo, su vida, su juventud, todo lo entregó por nosotros. Y por amor, no por lo bueno que haya sido, porque ninguno califica en ese estándar. Cuando esto es real en tu vida y vienen tus adversarios a reclamar su señorío sobre ti, tú le dices, ya no te pertenezco. Y el deseo desbordado que había para satisfacer el placer carnal, cuando viene la tentación se vuelve un aborrecimiento, una asquerosidad del pecado que antes amabas, que antes disfrutabas, que corrías a él, ahora se vuelve una abominación. Como si te dieran a beber estiércol o orina. Y dices, no más. Ya no voy a volver a hacer así. ¿Qué fue lo que pasó? Dios quitó un corazón carnal y esclavizado y puso un corazón santo, nuevo, poderoso, en Cristo Jesús. En Jesús. Verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, reconociendo que todavía en la carne hay la tendencia, pero está vencida en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Y dice el texto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y te hago la pregunta, ¿el de Romanos 7 está condenado? ¿Se siente condenado? Sí se siente, ¿verdad? Es muy evidente. Se siente esclavo, perdido, miserable. Pero el de Romanos 8 dice, ahora en Cristo Jesús. Antes había Biblia, decía Pablo, antes había la ley, pero en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. No solamente por el hecho de creer, porque dice el texto, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida, aquí entra una ley nueva, es el poder del Espíritu Dios, del Santo, el Espíritu de Dios, porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién lo hizo libre? La obra de Jesús. La obra de Cristo es lo que te hace libre. No te va a hacer libre venir aquí 10, 15 años, ni saber más Biblia, ni escuchar muchas prédicas. Solo Jesucristo te hace libre de verdad. Solo Jesucristo te llena de poder. Solo Él. Ningún hombre, ningún pastor, ningún predicador. Solo Jesús. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Por mucha Biblia que tú supieras, transformar tu corazón. La letra no tiene... Obedece la palabra de Dios. Eres esclavo, no lo obedeces. Pero cuando ves que Jesús murió por ti, eres movido a obedecer la ley. No por la fuerza, no por miedo, sino por gracia, por amor, por amor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál libertad trajo Dios aquí? Una libertad del pecado total. Dice la palabra, sabemos que los que han nacido de Dios vencen al mundo, vencen al mundo. Y esta es la primera evidencia de dos que te voy a mostrar. No voy a extender mucho en la otra porque me enfoqué mucho en esta. Pero esta es una evidencia. Soy hijo de Dios. ¿Y por qué eres hijo de Dios? ¿Por qué eres hijo de Dios? Porque conocí a Jesucristo y me trajo libertad. Cuando yo estaba esclavo, perdido, muerto, a la merced de mis señores, los pecados, mis vicios. Cuando estaba yo más perdido y más angustiado, Jesús vino y quitó el yugo de encima de mí. Yo me emociono mucho cuando escucho a alguien decir, hermano, ¿por qué te salvas? ¿Por qué crees que eres salvo? Y no empieza a hablar de Cristo, de Cristo, de Cristo. Es evidente. La obra está hecha, está completada. Es nacido de Dios. ¿Qué más es vencer al mundo? ¿Qué más es vencer al mundo? El mundo no solamente te quiere atrapar con pecados y tentaciones. El mundo te quiere atrapar con sufrimientos y dolores. Y si no puede hacerte caer por el pecado, porque ahora tienes el poder de Cristo, entonces el diablo, usando el mundo su herramienta, va a buscar hacerte sufrir. No estamos en la China, no estamos en Rusia, en Albania, en Corea del Norte, donde ser cristiano cuesta la vida. No estamos ahí. Ahí ser cristiano bíblico cuesta la vida. No estamos allá, gracias a Dios. Pero también hay persecución de algún tipo. Las críticas, las burlas, las presiones grupales, familiares. Ahí van los muchachos a la escuela y los amiguitos inmundos, los diablillos, cristiano, monje, sacerdote, tú pastor, le empiezan así de burla. O si no, el papá, la mamá empiezan a presionar a la hija que quiere buscar de Dios, o la hija se rebela contra la mamá porque me gusta ir más a la católica, porque ahí me apapachan, me dicen, y aquí me vienen a regañar nada más. Y es que no es un regaño, es lo que dice la palabra. Es lo que dice Dios. Y entonces la mamá dice, ay, es que mi hija se enoja mi hijita, se enoja mi papá, se enoja si quiero hacer justicia, se enoja. Antes tomabas con los amigos y te ofrecían ahí la copa y ahorita no quieres, uy, te pega tu mujer, ay, me pica el orgullo, ¿no? Y para que vean que no me pegue mi mujer, pues dame una ya. Total, una no es pecado. Una no es ninguna, dicen, ¿no? Si alguien hace eso, no amas a Dios. Así es sencillo.
no le amas, porque no has conocido su amor. Si no estás dispuesto a renunciar a lo que tú eres y a lo que tú tienes, aunque eso implique que sufras, no has conocido la gracia. Pero cuando conoces a Cristo, la palabra dice que tú vences al mundo, aunque venga dolor y sufrimiento. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos nosotros esto? Vamos a ver allá en Romanos siempre. Capítulo 8. Versículo 18. Perdón, desde el 14. Si ya lo tienen. Dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que quieren hacer la voluntad de Dios, ya son guiados por el Espíritu de Dios, ya libertados. Ya dejamos atrás Romanos 7, estamos avanzando Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, un hijo, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién te tiene que decir que eres hijo de Dios? A ver, todo el que quiera la bendición para que sea hijo de Dios, que pase al frente. Yo no puedo hacer eso. Tú eres hijo de Dios. Tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. La palabra, el Espíritu de Dios te va a manifestar si eso no es. Así de sencillo. Es el Espíritu de Dios. Sí, cuando tú sabes que eras de lo peor y crees en Cristo y un cambio, dices: pues Jesús hizo una obra en mi vida. Y todos lo saben, los que están alrededor saben: no, pues sí cambió, no, pues quién sabe qué le pasó. Pues cambió, de que cambió. Porque antes era así y ahora es diferente. Entonces, el Espíritu muestra que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué dice? O sea que si viene sufrimiento a mi vida y yo estoy dispuesto a padecer por causa de Jesús, soy coheredero con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones, o sea, los problemas, las turbulencias del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, lo que sufra hoy acá no se compara con lo que voy a recibir allá. Versículo 28. Pues sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, veíamos el texto antes, Dios llama a personas y aunque haya sufrimientos es para bien de ellos. Versículo 35. Luego lo puedes leer tú completo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién ha pasado peligro por causa de Cristo? Quizás no te han amenazado con una espada, pero a lo mejor con un arma, un cuchillo, un arma blanca o una pistola. Por Cristo, que levante la mano aquí. No, ni yo. ¿Quién ha pasado angustias, persecuciones? ¿Quién ha tenido hambre? Hambre física, que no tengas nada para comer por causa de Cristo. Desnudez. Verso 36, como está escrito: por causa de ti, o sea, por amor de ti,
somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas para el matadero. Es como el adversario diga, estos son los que voy a destruir. La iglesia caminante que está en pos de la palabra de Dios, del Evangelio, en esos tiene la mira el diablo. En Mateo 10 Jesús dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. O sea, a pesar de ser cristiano, no quita los peligros. No, el diablo no se va a fijar en la mujer de las 50 que vende su cuerpo o el que está ahorita en la cantina. Eso ya son de él. Si tú quieres caminar con Dios, Él va a decir, es parte del matadero. Pero no tengas temor. Fíjate que dice en el verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Soy más que vencedor. Mucha gente utiliza esa frase, hermanos, somos más que vencedores, porque dice Romanos 8:37 que somos más que vencedores. Así que pon tu empresa y te vas a triunfar, pon tu negocio, pon tu carrera ahí, hermanos de Dios, y vas a ser más que vencedor. Vas a ser un campeón en lo académico, en lo comercial. Y no está hablando de eso. ¿En qué eres más que vencedor? Nike, Nikaios, vencedor. Hipernikaios es la palabra griega aquí. El que gana de una manera magnánima. El que gana de una manera magna, perdón. El que gana de una manera prominente. Una victoria avasalladora. En donde el diablo tiró todo su armamento y no pudo tumbar al Hijo de Dios. Aunque lo haya llevado a la muerte. No lo pudo vencer. Es lo que significa. ¿De qué está hablando? De que te va a ir bien en tu negocio. Que aunque todo venga encima de ti, el mundo encima de ti, el infierno, el diablo venga encima de ti, como tú vas a estar agarrado en Cristo, no te va a poder tirar. ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Quién te va a apartar? ¿Una burla de tu escuela? ¿De tu papá? ¿De tu mamá? ¿Del trabajo? ¿Una amenaza? Que te desherede la familia? ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? Aquí no nos toca todavía ser amenazados de muerte por causa del Evangelio, pero ¿qué te separa del amor de Cristo? Que no vaya a ser una mala mirada, una cara, una mueca, un chantaje, porque por muy poco dejaríamos a Cristo, menos de lo que entregó Judas a Cristo le dejaríamos. Menos. Pero cuando tú crees en Cristo de todo corazón, dice, yo soy más que vencedor. Hipernikaios. Es como aquel ejército que vence a uno que no tiene oportunidad, lo arrasa, lo aplasta. Todos quedan de pie, o la gran mayoría del ejército quedan de pie, y todos el ejército adversario tirados, postrados, muertos, cadáveres en todo el valle de la guerra. Y eso es lo que significa llegar hasta la muerte manteniendo la fe. A Pablo le iban a cortar la cabeza y nos dijo, he fracasado, estoy perdido, nadie me quiere, mis hermanos me abandonaron, mi familia no me aprecia, no me busca. Él no dijo eso. A él le iban a cortar la cabeza y que son sus palabras. He acabado la carrera. He acabado la carrera. He terminado. He guardado la fe. Ni me lo va a quitar. Por lo tal me está reservada ¿qué? La corona, mi premio, mi galardón. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que sigan por este camino. Mucha gente se va a perder porque va a querer su recompensa y su premio por no ser desaprobado desde aquí abajo. Pero si la fe en Jesús está ardiendo en tu corazón, tú vas a querer la aprobación y el premio de Jesucristo. Tú vas a querer postrarte delante del Señor, tu Dios, aquí en el cielo, de rodillas ante su trono, y ser tocado por Él y ser bendecido por Él, y que te diga, bien, buen siervo, bien, buena sierva. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada me va a separar. ¿Qué es caminar en fe? ¿Qué es vencer al mundo? Es vencer al pecado y es resistir y es luchar y es ir en pos de Dios, aunque eso significa que padezcamos. Muchos ya olvidaron la palabra de Cristo. Todos nos acordamos de las alabanzas, de los cantos, de los retiros, de los encuentros, de las obras, de los paseos, de las coinonías, de los banquetes de hermanos, y muchas religiones hacen ese tipo de cosas, pero se olvidaron de aquella doctrina principal de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. 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 En pocas palabras, el que no se convierte no es porque Dios no le quiera ayudar, es porque simplemente yo no quiero cargar eso. Yo quiero caminar en el mundo. Pero un verdadero hijo de Dios vence al mundo. Vamos a ver allá en Filipenses, por favor, y con esto terminamos, capítulo 4. Dice la palabra, verso 11. Filipenses capítulo 4, verso 11. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido, ese trato con Dios, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Me va bien? ¿Me va mal? Estoy contento, dice Pablo. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. No importa si voy a tener mucho o no tengo nada para comer, yo estoy preparado para todo, hermano. ¿Te imaginas que invitemos al apóstol Pablo? Hermano Pablo, ¿nos vienes a predicar? ¿Y en qué hotel me vas a hospedar? Porque así dicen los predicadores hoy, ¿no? ¿Y cuánto me vas a dar? ¿Cuánto va a juntar la iglesia? Pero tiene que ser 5 estrellas, ¿no? Son hijos del diablo. Porque vamos a poner una iglesia pobre que no tiene para pagar y solo tiene para dar un mecate ahí para que se tire y se acueste el hermano. Pablo iría. Y si Cristo predicara, él iría. Y quizás no quería ser gravoso y dormir detrás de una casa ahí con una piedra de almohada. Él iría. Y dice Pablo, yo estoy preparado en todo. He entrenado este cuerpo para sufrir por mi Señor. Y dice el texto, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién paraba al hermano Pablo? ¿Tú crees que el diablo tenía oportunidad contra Pablo? No tenía oportunidad contra Pablo. Lo quiso matar, Dios lo libraba. Lo quiso con los judíos matar, ahí Dios puso a su sobrinito para que escuchara el plan y Dios lo libraba. Naufragó, Dios lo sacó, le mordó la serpiente, Dios no impidió que el peligro hiciera efecto. Todo donde Pablo iba respaldado por Dios y él tenía este pensamiento. Él no llegaba a una iglesia y decía, aquí está el very good, hermanos, a ver, sírvame todos, hermanos, porque soy el ungido de Dios. Él quería caminar como Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el contexto aquí? Igual, no está hablando de tu comercio, de tu negocio, de tus planes de tu vida. Está hablando qué tan dispuesto estás a vencer este mundo, aunque padezcas, fortalecido en el poder de Cristo. Fortalecido en el poder de Cristo. ¿Quién quiere vencer al mundo? Amén. Amén. ¿Podemos solos? Con la ayuda de Jesús, sí. Vamos a orar entonces. ¿Quién de nosotros puede enfrentar tan grandes poderes del maligno allá afuera? Cuando yo pienso cosas así, cuando yo estoy seguro que muchos hermanos han pensado en cosas así, luego el Espíritu te dice lo que está escrito. Más fuerte es
el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más fuerte. No somos llamados para retroceder. No somos llamados para caer derrotados delante de la tentación. No somos llamados para ser humillados cuando portamos el estandarte de Cristo en la fe en nuestro corazón. No somos llamados para perecer a la mitad del camino. Dios no te llama hoy para que te mueras de aquí a un año, pierdas tu fe y te pierdas en el pecado, ni aquí a 10 ni a 40 años. Cristo no ha vuelto. Dios quiere que venzas, que venzas, que venzas. Y esta es la victoria que vence al mundo, dice la palabra. Nuestra fe. ¿De quién está hablando? De mi fe en Jesús. Tu fe en Jesús. Tu fe en Jesús. Tu fe en el Hijo de Dios. Uno puede creer muchas cosas que sabe. Uno puede entender, bueno, esto yo lo leí, ya lo sé, pero algo había en mi corazón que me decía, ¿por qué no me siento pecador, Señor? ¿Por qué no siento esto que dice aquí? ¿Por qué no lo vivo? ¿Por qué sigo regresando al pecado? ¿Por qué? La respuesta de Dios fue muy sencilla. No me amas. No ves las cosas como yo las veo. Porque desde el día que me ames y tu corazón esté lleno de una palabra que sientes que no quepa en tu ser y reposa en tu ser, Jesucristo, que murió por ti, entonces en ese día vas a cambiar en adelante. El Señor es muy bueno, muy misericordioso. Desea que tú le conozcas de corazón. Desea que tú venzas, que tú tengas la fe de verdad, no la fe de azúcar, que a la primera tormenta se deshace. Una fe tremenda en el poder de Dios. Una fe poderosa en el conocimiento del Hijo de Dios. Jesús está aquí entre nosotros hoy. Tú puedes pedirle al Señor que te ayude. Si alguien aquí ha estado luchando con sus fuerzas y diga, Señor, yo me reconozco miserable, como hoy escuché. Oh, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Es momento que le digas al Señor, libérame tú, sálvame tú, Señor. ¿Cuánto tiempo vas a estar luchando con esto? La palabra dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta es la victoria que ves en nuestra fe. Mi conocimiento de Jesús, mi fe en Jesús, tan sencillo que se oye, pero cuánto poder trae un alma, cuánto poder trae a tu alma, a mi alma. Todos somos hombres, todos somos carne, todos somos tentados, y el diablo viene por tu cabeza, pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi fuerza viene de Él, no viene de los hermanos, no viene del grupo, no viene de la reunión, no viene del hermano que predica. Mi fuerza viene de Jesús, de cuánto me amó y se entregó por mí. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Nos separará del amor del Señor. Nos separará del amor del Señor. La vida y la muerte, ni lo alto ni lo bajo, nos podrá separar, no, Señor. La vida y la muerte, ni lo alto ni lo bajo, Señor. Qué poderosas son las evidencias de la fe en la vida del Hijo de Dios, Señor. Oh Padre, tú quieres reemplazar todos los engaños que existen en esta era de lo que es el Hijo de Dios en la fe en Cristo, Señor. Quieres reemplazar todas esas mentiras del diablo que ha metido en las iglesias, Dios, en nuestra mente, Señor, de que es el Hijo de Dios. Y quieres poner tu doctrina, quieres poner tus enseñanzas, Dios, que son vida para nuestra alma, Señor. Son verdades que nos marcan el camino hacia la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Dios, a caminar en esta fe que vence al mundo, Señor. Oh, Señor, como dice este canto, Señor, quiero poner mi disposición, pero mi fe en Cristo es la que me va a ayudar a fin de cuentas. Y que de ahora en adelante no importa lo que venga, Señor. Yo te amo a ti, Señor. Y puedes decir en tu alma, Señor, yo sé que antes que te amara me amaste y no me vas a abandonar, Señor. Oh Padre, ayuda a todos los que en esta mañana te buscan, Señor. Ayuda, Padre Santo, a los que te buscan, Señor. nos separará del amor del Señor. Nos separará del amor
caminar, Dios, en la fe, en Cristo Jesús, Señor. Que sea real en nuestro ser, Señor, que venza el mundo. Oh, Padre mío, el deseo que tú nos das, Dios, tu Espíritu nos da a nosotros, Padre, que viene de ti, que podamos tener esta fe que venza el mundo. Es tiempo que nuestras vidas se levanten para con Dios, en poder en contra del mundo. Que tú y yo podamos caminar hacia adelante. El amor a Cristo en tu vida puede hacer grandes cosas. La palabra nos enseña que somos más que vencedores. Había una pequeña niña que tenía el hábito de orar todas las noches antes de dormir. Y en un domingo después del culto llegó a su casa y lloró más de lo acostumbrado. Se demoró orando más y la mamá lo notó. Y le decía, la mamá, ¿por qué has orado más esta vez? Dice la pequeña niña en su fe sencilla, porque hoy escuché que el predicador diga que el diablo tiembla cuando los santos doblan sus rodillas y oran. Y hoy quería que temblara más, dice. Por eso me tardé más. Podríamos decir, son cosas infantiles. Pero la palabra dice que en el Evangelio del Reino, el que no lo reciba como un niño no puede entrar en él. Y seguramente el infierno tiembla cuando con sencillez de corazón uno ora por la voluntad de Dios que se haga en la tierra como se hace en el cielo. Cuando un grupo de hermanos va a predicar en un lugar, el diablo sabe que están viendo hijos de Dios. Cuando es atado por la autoridad del Evangelio de Cristo, el diablo sabe que tiene que retirarse. Cuando buscamos el poder que viene de lo alto. Yo no quiero creer fábulas. Yo estoy harto de las fábulas. Yo estoy fastidiado, tengo un hartazgo de la religión. Pero ¿sabes en dónde no hay hartazgo? Todo es nuevo. Las cosas en Cristo, todas son nuevas. No sabes dónde te quiere Dios. No sabes lo que tiene preparado. Puedes estar tranquilo en tu casa, en una iglesia, y al rato sabes que tienes que ir a predicar en tal lugar. Y se abre una puerta. Porque el poder es de Dios. Y la obra es de Él. Y si hay corazones que han cambiado, es por Él y por su poder. Y no fue por obra de ningún hombre. El Espíritu usa lo que se habla aquí y convence a muchas personas. Y te quiere dar ese poder, fortalecerte, llenarte de su fuerza y caminar. La vida de Elías no es una fábula. La vida de Pablo no es un cuento inalcanzable, es una realidad. Y esos hombres de Dios y esas mujeres de Dios están ahí, no para decir, están ahí, pero no se puede vivir eso. Al contrario, están ahí para que sepas que hombres como tú y como yo, mujeres como tú, pueden caminar con Dios igual. Cuando se le ama en el corazón. Y vivimos en ese poder y en esa gracia.
libertad y victoria contra el pecado en tu vida, contra el temor de lo porvenir. En Jesucristo tú puedes dar pasos firmes hacia adelante. Él nunca abandona a los que le buscan. Él nunca descuida a los que le aman. Él es el Padre más amoroso que existe. Él es el esposo más tierno que existe. Dice la palabra que podemos refugiarnos dentro de sus alas. En Él está todo el poder. En Él está toda la misericordia. Toda la victoria está lograda en Jesús en la cruz. Todo está logrado en Cristo Jesús. Padre Santo, gracias porque eres bueno, Dios. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos enseñas en esta mañana las evidencias de una verdadera fe, Señor, de los que han nacido de Dios. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, estas cosas para que podamos caminar en tu verdad y en la fe bíblica. Gracias por cada uno de los presentes, Dios, por cada uno de los que escuchan este tema, los que están en Nueva York, se enlazan con nosotros, Dios, por todos los que vienen por primera vez, Dios, y todos los que tú nos has traído ya unos días para acá, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta reunión, y solo tu nombre sea bendito, Señor. Solo tu nombre sea exaltado, Señor. Solo tu nombre sea glorificado, Señor. Muchas gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Amén. Pues prácticamente hemos concluido una vez más, por la gracia de Dios. Y con la ayuda de Dios, siempre vamos a seguir estudiando este ciclo de los hijos de Dios, pero en cuanto a la fe. Primeramente Dios, la próxima semana continuaremos con otro tema, y de veras yo agradezco su paciencia, su tiempo, y porque Dios nos ayude siempre a caminar hacia adelante. Amén. Pues estamos despedidos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios les guarde.